Bienvenidos a Sin Control, un programa más para pasar un buen rato. Y nuestro objetivo es, bueno, pasar un rato de cine. Y por eso vamos a empezar por el cine vintage. ¿Con quién? Con nuestro colaborador, Santi Vilches, que estás aquí. ¿Qué tal, Santi? Aquí ¿Has estoy, visto que sí, se me señor. traba a veces la lengua ya? Se te traba la lengua. No Porque pasa hablo así nada, de no es rápida normal. Oye, claro que sí. que se Y un me gustazo traba. estar aquí otra vez contigo. Claro que De sí. verdad que sí. Oye, tú traes siempre el cine vintage Totalmente. y hablamos de actores, actrices, Ahí de está. clásicos Sí, y sí. hoy vamos a Y de hablar historia de de cine también hemos historia hablado. del cine, Ahí exacto, y de está. series. Y hoy vamos a hablar de un actor que además yo creo que todos los de nuestra generación lo recordamos, que además nos dirás en qué película más adelante, Hombre. pero él es Dick Van Dyke. Sí, señor. Y he elegido precisamente Sí, Dick Van Dyke por una razón. Y es que ahora, en el mes de diciembre, va a hacer ni más ni menos que 100 años. 100 años. Tiene 99 Qué actualmente y de aquí a maravilla. un mes hará 100. Y he dicho, hay que hacerle el homenaje antes de que fallezca, porque últimamente siempre hablábamos de Bueno, claro, actrices y actores que acaban de fallecer. claro. Pues no, pues esta vez vamos a hablar de aquí lo tenéis, de Pues Dick Van me Dyke. Míralo, parece qué jovencito. maravilloso y además aquí lo vemos muy joven. Pues sí, señor. Vamos a empezar por el origen. ¿Cómo empieza su historia y cuándo descubre ese don que tiene para Pues interpretación? mira, Dick Van Dyke nació en Missouri, Sí, en una familia muy, muy normalita, muy, muy básica, sí. ¿vale? Y imagínate lo que quería ser él de mayor. ¿Qué Él quería ser? quería ser predicador, Ah, Elena. Quería ser predicador. qué bueno. Pero mira las cosas como fueron, que ha sido predicador, pero no en una iglesia, sino Delante de cámaras, en un ¿no? escenario. Exacto. Qué bueno. Y cuando él estalló la Segunda Guerra Mundial, Sí. él pues tuvo que ir a la guerra, Mm. pero en vez de ir a lo que normalmente iban todos los jóvenes, él eligió una parte que es donde descubrió su don, Ah, y es eh, ir a animar a las tropas. qué bueno. Él fue como cómico, a animar a las tropas, a darles fe, a Fuerza. darles ánimos en unos momentos malos, ¿vale? Y allí él descubrió que lo de hacer cómico se le daba bien. Ah, Y fíjate. bueno, pues allá es donde empezó su don y donde él dijo, pues me voy a dirigir a Claro. este camino. Y termina la guerra Termina y la él guerra, vuelve vuelve él como el almendro a casa, a ¿no? casa y viene con unas grandes ganas de estar en una tarima, de hacer espectáculo. Y bueno, empieza a trabajar como periodista, Ajá. como, ¿qué En la más? radio, ¿no? Me imagino como Vendedor, locutor, publicista, publicista, qué bueno. locutor de radio también, Ajá. y haciendo de secundario en algunas obras de teatro. Ujú. Pues eso de ahí le daba pues para sacar su voz cómica y Claro. poder hacer lo que Y le seguir gustaba, ¿no? comunicando que era lo que le gustaba. Exacto. Y entonces en una de esas que hacía de secundario en una Ujú. obra, lo descubrieron y le dieron la oportunidad de su vida. Ah, La oportunidad de su vida llegó con un musical en 1960 y fue en Broadway. ajá. El musical, pues Caray. Bye Bye Birdie. Bye bye verde. Bye Bye Birdie. Allí hacía un papel Bueno, secundario, empezar ¿eh? en Broadway no está nada mal, ¿eh? No, hacía un papel secundario, como muchos actores que Sí, empezaron ahí, sí, ¿eh? En claro. Broadway un papel secundario. Bueno, pues hizo el papel y ¿qué pasó? Pues que se tropezó, hizo de cómico, bueno, fue divertido, fue él lo que Ujú. conocemos de Dick Van Dyke actualmente. Claro. Y llamó la atención, llamó tanto la atención Sí. que ganó un Tony. Un Tony. Directamente. O sea, fue Le valió un llegar premio y Tony, besar al santo. ganó un premio Tony y ¿qué pasó? Pues Bueno, que Hollywood lo vio. claro. Lo vio Hollywood y entonces le apareció una de las productoras más importantes de aquel momento, que era Mm, Mary Tyler Moore, guau. MTM. Ujú. Y MTM lo que hizo fue crearle un show propio, Ah, fíjate. ¿vale? Y fue el show de Dick Van Dyke. Claro. Fácil, ¿no? El Fácil. Dick Van Dyke Show. Le va a Para ser que del lo tenga. señor García. Pues ya está. Y ahí hacía de un padre que era muy patoso y Claro. que era la vida cotidiana. Ajá. Y se ganó al público, pero a la Rápido. primera. Fue un pulso que ganó Qué rapidísimamente. bueno. Tanto que Walt Disney dijo, este chico lo quiero. Este Lo chico hay que quiero hacer algo con este en chico. una película que para Disney fue muy difícil, fue una película muy complicada, Ah, que es Mary Poppins. bueno, esa es la película que yo te decía que Ahí todos está. nos acordamos. Ahí nos acordamos. De hecho, fue cuando más conocido se hizo. Hizo el boom, Claro, ¿no? porque hizo de él desollinador y el Sí. baile en las terrazas, bueno, Y las en el parque y todo aquello es con Mary brutal. Poppins. Pues allí él demostró su versatilidad Ujú. y obviamente de allí al estrellato. Al estrellato. Em,
Hizo Chitty Chitty Bang Bang, Ay, sí, qué la del coche buena. volador, ¿te Me acuerdas? encantaba. Era buenísima esa, Sí, era sí. muy buena. Luego también hizo otras películas como Desfile de Navidad, muchos musicales. Hizo una serie propia Ajá. que se llama Doctor Sloan, que Ah, hacía mira. de doctor con su hijo Barry Van Dyke. Ah, Y fíjate. allí, pues nada, él empezó Claro, ya, claro, o sea, iba lo despuntando tuvo e muy iba fácil, pero haciendo. es que yo creo que es una de las caras Además, cara de más, simpática, sí, sí, es lo ¿verdad? que te voy a decir, tiene Simpático. cara de Tiene cómico, cara de ¿es que simpático. sí? De, ay, qué bien lo voy a pasar con esta Sí, tiene una persona, sonrisa ¿verdad? Sí, preciosa, ¿eh? No totalmente, era guapo, pero totalmente. tenía su qué, ¿eh? No Sí. quedaba Oye, bien y de joven. hablando de eso, ¿cómo era su vida amorosa? Bueno, a ver, ¿Cómo no fue? es una persona escandalosa como otros Ajá. actores, pero sí es verdad que él vivió, se casó con su primera novia Ah, de mira. instituto, Ah, qué era el amor bonito. fácil, un amor de adolescente antes de ser famoso, con la que tuvo 4 hijos, Caray, ni más ni menos. mora meva. 4 hijos, pero ¿qué pasó? Que la fama, el dinero, el estar siempre fuera de casa, pues Ajá, pasaron claro. factura y él conoció entonces a una mujer que era muy, muy conocida en aquel momento, que era Michelle Sí. Triola. Ajá, Michelle Triola, que era actriz y cantante, era un torbellino, todo lo contrario a su mujer. ya, A él ya le iba bien entonces porque buscaba algo diferente, claro. porque en casa, pues nada, decía que era un payaso feliz que volvía a casa vacío. Oh. Entonces, bueno, pues se lió con Triola. Triola era la novia del actor Lee Marvin en aquel Ujú. entonces y fue la que creó la palabra palimony. Palimony. Palimony, ¿qué es un Palimony. palimony? Palimony es toda aquella persona que pide un estipendio, un dinero, Ajá. sin haber estado casado, solo viviendo con esa persona. Ah, Y fíjate. ella fue la primera que dijo que quería dinero por haber estado viviendo X años con Lee Marvin. Caray. Lo consiguió. Bueno, Bueno, mira. se hizo famosa también por eso. Pues bueno, Ajá. él estuvo muchos años con ella, la verdad es que fue muy feliz. Ujú. La mujer obviamente cuando se enteró de que tenía un amante lo dejó, él se Mm, quedó con ella le ayudó muchísimo en sus problemas de alcohol, porque guau, precisamente antes de liarse con ella, cuando no era feliz en su matrimonio, bebía mucho, nunca hizo ningún escándalo, trabajó perfectamente, pero bebía, claro. se volvió alcohólico y la chica O esta, sea, pues tenía sus Michelle Triola, sombras, tenía sus sombras. le ayudó mucho a superar esa adicción. Claro. Pero Michelle Triola murió. Ah, Michelle Triola murió, él se quedó viudo mm, y al cabo de 3 años, ni más ni menos, se enamoró de una chica muchísimo más joven que él. caray. ¿Vale? ¿Pero qué? ¿10 años? ¿20 años? Bueno, ver a Adrián ¿O Silver, 46 años menor que él. 46? Caray. Oye. 46 años menor que él, era maquilladora, Sí. era su maquilladora en una de las Hombre, claro. películas. Entre Empezaron. pincel y pincel, Pero pues es que, claro. a ver, siempre hemos hablado que los actores de aquella época, ¿dónde encontraban las parejas? ¿Por qué eran infieles? Porque Se realmente pasaban muchas horas se en el pasaban mismo muchas sitio. horas fuera de casa y Claro, en platós y en otros países. Y bueno, claro. pues hacían Y una migas. cosa trae a la otra. Bueno, él estaba viudo en aquel entonces, por lo Ya. tanto se lió con él Ujú. y actualmente es su mujer. Es Ah, decir, pues es la mira. que está cuidándole ahora con 99 años. Caray. Ni más ni menos. Ella es más joven, obviamente, pero Ujú. está con ella y están felizmente casados y van a celebrar, Ah, pues como hemos dicho antes, sus 100 años. qué bien. Oye, ¿y los premios que tuvo, Oh, aparte del Tony? este hombre ha tenido premios para dar y vender. ¿Qué Mira, tuvo? A ha ver, tenido, vamos a ¿Oscar? ver, ¿Algún el Oscar o Emmy, qué? El Emmy. el Grammy, Ujú. el Tony y un BAFTA honorífico. Caray. ¿Y ¿Vale? Oscar? ¿Alguno o No, no? ¿No? ningún Oscar. Ha recibido la Ah. Medalla Nacional de las Artes Ujú. y el Kennedy Center Honor, además de una estrella del Paseo de la Fama, que como ya explicamos en su día, las pagan. Es verdad. Es verdad que las Que nadie lo pagan. sabía, pero estas se pagan y la pagan los actores. Que es verdad que los actores de cómicos Ujú. es difícil que ganen un Oscar. Es muy difícil porque la comedia no está tan bien valorada como el drama o los papeles que Claro. obviamente son más duros Y mira que hace y reír. hacer reír es muy Es difícil, muy ¿eh? difícil, Muy ¿eh? difícil. Y pasarte toda la vida haciendo de cómico, más. Más, O sea, ¿verdad? puedes hacer una película, pero hacerlas todas y tener y todavía ser serio, Ujú. porque él era cómico serio. Claro. No era un Bueno, cómico que claro, lo es que veías y decías, porque no era un tengas, Mr. Bean es que que porque tengas humor no quiere decir que estés todo el día jaja, ahí está. jiji. No, pero me También refiero tienes que tus incluso en las momentos, ¿no? películas no era un Mr. Bean que todo el rato lo hace todo Ya, mal y da de reír, ya. sino que tenía sus momentos serios y sus momentos de En serio, risa. claro que sí. O sea, que era muy curioso. Y Muy él, bien. pues, tuvo siempre una carrera
pero súper exitosa en este Pues aspecto. Santi, con el repaso de Dick Van Dyke, que podríamos Dick Van decir que Dyke. es el hombre que no ha envejecido nunca Nunca, oye, y que porque sigue siendo sigue teniendo, un míralo, míralo, joven, míralo cómo un está. jovencito, fíjate, Aquí no canoso. está con 99, pero casi. Bueno, pero le falta poquito. Al menos hará los 100. Sí, sí, eso es perfecto. Pues muchísimas gracias, Santi. A ti, Y un gusto oye, estar aquí. pues te veo muy pronto. De Hombre, nuevo espero en y Sin deseo. Control. Claro que Muchas sí, con gracias. muchas novedades. Gracias, Santi. Pues del mundo del cine nos vamos a ir Desde el mundo del cine nos vamos a ir al mundo de las palabras. El origen de las palabras, de dónde vienen esas palabras que a veces hemos oído muchas veces, pero que no sabemos Sí, ahora otra vez. eso, su origen, o frases. Y para ello tenemos a un colaborador que siempre nos va a aclarar esas dudas, y es Alfred López. ¿Qué tal, Alfred? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Elena? Pues encantada de tenerte aquí porque siempre es un gusto, porque siempre nos vas a poder aclarar muchísimas cosas de eso, de las palabras, del origen de De frases, frases ¿no? y curiosidades. Y bueno, traes un poquito ese mundo de esto es curiosísimo, Exacto, que es un poco mi red social. correcto. Pues vamos a empezar por la palabra que tú nos digas. Por una expresión. Una Sí, expresión. la expresión tener la mosca detrás de la oreja. Tener la mosca detrás Esta de lo la hemos oreja. oído- lo Esa hemos oído frase la todos, sí, decimos sí. mucho, Sí, ¿eh? cuando estás en alerta, cuando estás Cuando muy- sospechas de cuando algo, sospechas de ¿verdad? algo, Que tener dices, la mosca detrás de la oreja. tengo la ¿Tú mosca tienes detrás. alguna idea de dónde puede venir esta expresión? Pues no lo sé, pero que una mosca por en medio seguro Una que hay, ¿no? mosca por el medio, Una mosca en medio seguro que revoloteando por hay. el pabellón auditivo. Pero explícanos Pues de no, dónde no viene. tiene ¿Ah, que ver con no? una mosca, no, no. Ah, qué No, fuerte. mira, Pues tiene que ver explícanos. con los primeros arcabuceros. ¿Y quiénes eran los arcabuceros? Los arcabuceros, te estoy hablando del siglo XVI, Ajá. XVII. Los arcabuceros fueron aquellos primeros soldados que dispusieron de un tipo de arma de fuego, tipo Sí. escopeta, y Ujú. los arcabuces fueron las primeras escopetas. Vale. Se Aquellas encendían. que eran anchas al No, final, ¿o no? no era el trabuco, no Ah, era el no era el trabuco, trabuco, vale. ¿eh? El trabuco ya vino sobre el siglo XVIII, Ajá. XIX, se llamaba trabuco porque se rellevaban a través de la boca, trabuco, a trabuco, través de la trabuca. boca, del italiano. Claro. Pues estos arcabuces Ajá. tenían una mecha Sí. y entonces el soldado, el arcabucero, vigilaba, estaba atento con esa mecha que tenía que encenderla para disparar. Para encender esa mecha, necesitaba otra mecha. Ah, vale. Pues esa otra mecha se Sí. llamaba mecha de mosca. Ah. Y era la mosca que se colocaban detrás de la oreja, como el ¡Qué que se coloca un bueno! lapicero. Sí. Con la parte encendida O sea, en así, el casco, con el bolígrafo como, así, ¿no? como el bolígrafo, como el cigarrillo, Claro. puesta con la parte que encendía Encendía por apoyada en el aquí, casco, claro. pero detrás de la oreja y vigilaban. Más o menos como lo que sale en como la imagen en que esta tenemos en ilustración, pantalla. ¿eh? Y en cuanto veían al enemigo, Patapum. cogían la mosca de detrás de la Desde la oreja porque oreja. estaban alerta, encendían, ¡pam! Y Por disparaban. eso, como estaban alerta, Estaban y alerta, tengo la mosca tenían detrás de la mosca detrás, oreja. o sea, ¡Ah, un qué soldado bueno! estaba alerta, tenía la mosca detrás de la oreja. ¡Qué bueno! O sea, no tenía nada que ver con Maravilloso, Sí, me sí, sí, sí. encanta. Ah, Me para encanta que también veas que- saber de para- dónde vienen, porque Sí. pensábamos en una mosca y no tiene nada que ver la mosca de Ah. volar, sino que era la mosca de la mecha. Vamos a por una palabra ahora. Sí, una palabra, la palabra rúbrica. Rúbrica. La palabra rúbrica la utilizamos normalmente para referirnos a una firma. una firma, ¿eh? sí. La rúbrica, hay que poner la rúbrica, hay que Sí. poner la firma, ¿eh? Como vemos aquí, una Ajá, firma. una firma. Pues el color de esa firma tiene mucho que ver con el origen Ah. de esta De la palabra. palabra ¿sí? rúbrica. Porque rúbrica Mm. era el nombre que se le daba cuando los antiguos escribanos en la Edad Media, Sí. cuando no existía la imprenta, los escribanos, los que escribían las cartas para otro o transcribían los libros, porque Ah. entonces se hacían los libros a mano, Sí. llevaba un escritor el libro Sí, y tenían que escribir página por página. claro, claro. Para saber quién había sido el autor no el autor del libro, sino el escribano que se había dedicado a hacer ese trabajo, Ajá. dejaban unas marcas en tinta roja. Ah. Y rúbrica significa en latín tinta roja. Roja. Ah, mira. Porque ruber Sí. viene del latín rojo. ruber es rojo y de ahí viene ruborizarse, o sea, ponerse Ah, rojo, vale. rubí,
viene Claro, de ahí, el rojo del rubí viene de ahí. Y qué entonces, bueno. rúbrica viene de tinta roja, que era la señal que ponían en una parte Ajá. del documento, del libro, de lo que fuesen, quisiesen, y era como la firma de ese escribano para que supiesen quién lo había Y hecho. rojo para destacar, me Y imagino, ¿no? claro, para destacar. Y de ahí que entonces el término rúbrica que decía, quería decir tinta roja, quedó como firma, Qué bueno. porque era la firma Claro, claro. del escribano. Maravilloso. Pues una palabra más que ya sabemos. Sí, Oye, contigo vamos a aprender muchísimo, sí. como siempre hemos A eso hecho. vengo, a enseñar muchas cosas. Y por último, que si da tiempo nos dices algún extra, ¿no? Ujú. ¿Qué es? Una frase también, Sí, una frase hecha, una frase hecha que es que es, no tener dos dedos de frente. yo tengo la suerte de que tengo más de 2 dedos de frente Claro, porque porque eso significa un poco, bueno, yo lo relaciono a pocas luces, sí, ¿no? siempre se ha dicho que una persona que tiene pocas luces, que es un poquito corto de entendimiento, no tiene 2 dedos Dedos de de frente. frente. Claro. ¿De dónde viene decir esto? ¿De dónde ¿Tiene viene? algo que ver la medida de la frente para Ah, ser no lo más sé, listo, pero a más... mí A me sobran, a ¿eh? nosotros somos Menos listos, mal, nos sobran. menos mal. A ver, hubo un personaje en el siglo XIX, Franz Joseph Gall, que era un Sí. anatomista, que inventó una pseudociencia, pero que fue abrazada por muchas personas en aquella época, que era Ujú. la frenología. La frenología era esa ciencia o Sí, pseudociencia en la que se dictaminaba que según cómo era la cabeza de una persona, sí. se podía determinar esa persona si tenía aptitudes, no tenía aptitudes, Ah, si iba a ser un asesino, si iba a ser una ¿en persona serio? Qué inteligente. fuerte. Sí, depende de cómo lo tenía, la morfología, si lo tenía huevada, si la tenía Ajá. ancha, la frente ancha, estrecha, si cómo tenía el mentón y tal. Muchos habréis visto por ejemplo, en la consulta de un psiquiatra, de un psicólogo o en películas y tal, esas cabezas en las que están como partidas y se ven como letritas y Sí, tal, sí. pues eso es la frenología, se basaba Ajá, en eso, vale, ¿no? vale, Decía, si tiene esto más prominente, pues es así, si vale. tiene esto y tal. Pues este tipo se le ocurrió la Sí. descabellada idea de Mm. que cuanto más ancha era la frente, más inteligente una persona, que no tiene nada que ver. Y dijo que para saberse cuál era el mínimo establecido de los listos eran 2 dedos, Como que quien mínimo tenía dos dedos. menos de 2 dedos de frente eran anormales, que entonces, bueno, De los todas formas, retrasados mentales y tal. yo no conozco a nadie que tenga menos de Bueno, dos hay dedos. alguno que tiene esto, pero que, Sí, pero que no por eso tiene que ser menos inteligente que tú, que claro, yo, que claro. cualquier otra persona. Pero este tipo se inventó eso. Qué En esas bueno. corrientes, estamos hablando de finales del siglo XIX, principios luego del XX, donde la ciencia no estaba totalmente desarrollada, Claro. donde se coló tantísimas pseudociencias, donde hubo el boom aquel de también los espiritistas, todas las paraciencias y todas esas cosas que Ujú, atrajeron a tantísima gente claro. y por eso triunfaron tanto estos tipos como Franz Joseph Gall, que fomentaban esto. Y por eso, diciendo estas Esta frase, estupideces, porque no al final tener dos dedos de dos frente, de quiere frente, decir, la gente empezó a utilizar la frase que de tiene no dos tener dos dedos de dedos de frente frente. para referirse a aquellos que eran más cortitos de entendimiento. Claro, que antes hablabas de morfología y es Sí, verdad que sí, hay estudios sí. que según la morfología de la cara, las manos, pueden saber si puede ser una persona con instintos asesinos. Yo creo que incluso Es hay que una carrera de, es, de eso. es que es tan fina la línea de la pseudociencia a la ciencia empírica Mm. que hay muchas de estas cosas que todavía no están o que están por demostrar y que se hicieron hace ya mucho Estudios, tiempo pero que esos no sean... estudios y que luego han llegado otros por detrás que los han dicho no, esto no es verdad. Entonces yo lo dejo en cierta duda todas Claro, estas cosas que dicen que dependiendo de cómo tienes si la las mano manos son muy o cómo grandes o tienes la los ojos cabeza, hundidos o lo que sea.
no se Lo sabe. pongo en duda, Lo lo pongo pones en en duda. duda. Ujú. Oye, Alfred, vamos a recordar que tú tienes unos Sí, libros sí, maravillosos sí, donde además podemos encontrar todas estas palabras, sí, frases, dichos, tienes de todo. sí. ¿Dónde se pueden encontrar tus Mis libros? libros se pueden Dale. encontrar sobre todo en Amazon. En Amazon están todos mis libros, son 9 libros. Y Nueve, mi madre saga mía. de libros de Ya estáis listo, que todo lo sabe, también hay de sexo, hay de Navidad, hay Navidad, de políticas, exacto. hay de palabras y Yo tengo casi palabras. todos El último que he sacado es el nuevo libro de los porqués, que es para para los más niños. pequeños, para los niños, que se lo Bueno, y escribí. no tan pequeños, Y ¿eh? no Porque están pequeños, sí, a veces no hay sabemos el algunos padres origen, y ¿eh? algunos abuelos que me han dicho, ostras, que Claro, cuando le he leído esto a mi hijo, a mi nieto y tal, que no me lo sabía yo. claro, Y eso, porque el cielo es azul, ¿no? entre otras O el cosas, mar, o porque la luna no es un planeta, que es un satélite, porque hay todos esos piedras en la vía porqués. del tren, etcétera. Y luego, bueno, un libro de política también tengo, que eso no Ujú. estaba en mi libro de historia de la política, con anécdotas de políticas de que no se conocen tanto, ¿no? Ah, De esas mira, historias pues que no eso se es conocen tanto de interesante. los políticos y tal. Y Ujú. el libro también de las expresiones, de 101 expresiones de toda la vida, así que Pues solo tenéis que todo, buscar sí, Alfred López, sí, os aparecerán todos sus libros. sí, Os sugiero además que le sigáis en redes sociales porque siempre hace también curiosísimo. algunas cosas curiosas. Sí, sí. Bueno, unas cosas no, dice palabras del origen de las palabras y todo. Pues un placer, Alfred, nos vemos muy prontito por Sin Control. Sí, pues aquí estaré. Muchas Un gracias, placer te por veo haberme pronto. invitado. Gracias. Hasta la próxima. Pues del origen de las palabras, de las frases con Alfred López, que siempre averiguaremos. Ahora vamos a pasar a una sección que yo le llamaría gastrocultura, que es con nuestra colaboradora Manje Melina, que ya la tenemos aquí, que le habéis visto un trocito entrar. Pues aquí la tenemos. ¿Qué tal, Manje? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manche. Oye, hoy vamos a hablar de gastrocultura, como decíamos, de un lugar que yo creo que tú y yo nos escaparíamos seguro, Yo creo que sí, ¿verdad? porque un lugar que tiene playas paradisíacas y lugares tan emblemáticos, de verdad que merece la pena ir y disfrutar. Claro que sí. Hablamos de Miami. Vamos a hablar hoy de Miami y de su gastronomía. Claro que sí, es ¿Qué muy nos puedes importante. empezar a explicar de Miami? Pues, por ejemplo, Miami Ujú. tiene ese nombre que significa agua grande. Ah, fíjate. Y este significado viene definido a que los indígenas Ujú. pusieron ese nombre. Y este es el significado más acertado. Es el significado bueno, de la palabra Miami, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Aparte de Agua Grande, que además tiene, bueno, estamos viendo imágenes de Miami. Yo me veo ahí, ¿eh, Sí, Manche? yo Yo me también. veo, o sea, Y con ese agua, ya sea grande o pequeña, pero yo me veo en esa playa. nos ubicamos ahí. Además, me encanta porque estos edificios tan altos frente al Sí. mar son tendencia americana. Ah, es que además es muy multicultural Miami. Exacto, es multicultural. Hay un porcentaje muy alto de la población de hispanos de Ujú. Latinoamérica y a mí me encanta porque eso es mucha riqueza cultural. Claro, eso es muy bonito Esa además. variedad es Oye, espectacular. tiene además una zona muy, muy popular Miami. ¿Qué zona es Sí, esa? hay muchas zonas, pero hay una que se llama. Tengo aquí la lista porque son lugares South Beach, South ¿no? Beach, sí, exacto. Y aparte tengo Star Pearl, Mm. South Point, West Avenue, Venetian Island y City Center. O sea, esos son puntos de visita Estratégicos, turística seguro. O sea, no nos los exacto. podemos perder. Imposible. Tenemos que ir, tenemos que conocer todos esos lugares que son magníficos Ujú. y disfrutar muchísimo. Y además que tienen un clima muy bueno en El Miami, ¿no? clima es bastante cálido. Por eso, es para ir todo el año. Puedes ir todo el año Exacto. que tienes buena temperatura. Además, un dato bastante importante si hablamos de la población. Ah, exacto. Actualmente dicen, porque son cifras más o menos exactas, que hay 6 millones o Ujú. más O más, sí. de personas en lo que es el área metropolitana. Imagínate, muchísimo.
lo que es todo Cataluña, casi un poco más Imagínate. en Cataluña. ¿Y qué más podríamos conocer en Miami o qué más cositas nos puedes explicar? Bueno, es importante, por ejemplo, visitar museos, Ah, es verdad. porque ahí podemos ver cosas muy características Mm. que a veces también tienen un significado para ciertas personas. ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Por qué? A Pues ver, muy explícame. fácil. Muchas veces cuando viajas con niños dices, ¿a dónde les llevo? Lo Ah, es típico verdad. puede ser el parque porque es para niños, Ujú. pero en este caso hay un museo que es para niños, Sí, que tiene como título Miami Children's Museum. Y sí. se ve que ahí ellos pueden hacer actividades que son de personas adultas, Ah, como qué bueno. ir al supermercado, a la farmacia. Ay, me encanta. Este museo tendría que estar en todas las ciudades del mundo, ¿Verdad que sí? ¿verdad? Porque es un poco como Me introducir parece a niños maravilloso. en el mundo de personas mayores En la y en realidad. la realidad y que aprendan poco a poco cómo desenvolverse en ese tipo de situaciones. Y yo Ujú. creo que está bastante bien. Pues me gusta mucho, ¿eh? Yo no he estado todavía en Miami. Quiero ir algún día a Miami, algún día. Eso sí, Pero por oye, aunque yo supuesto. no sea niña, me apetecería mucho ir a ver el Miami Children's Museum. Me apetecería Claro. muchísimo. Oye, ¿y tú no te imaginas Miami como, no te suena a lujo? Me A mí me suena a suena a lujo lujo. y color, y mucho color, ¿verdad? Claro, Alegría. que al final también es un sello de identificación en cierto modo para esa ciudad, porque tú ves cochazos de lujo en un lugar emblemático con Ujú. marcas de lo último que dices, Claro. esto es lo más. Barcos, barcas, lanchas, yo creo Exacto. que de todo Los debe. cruceros, el Claro. turismo y a Hombre, disfrutar. hay aquella avenida que no sé si es la que has dicho de Venecia, Puede ser. no sé si es la West de Avenue, ¿es posible? aquella donde están todos los famosos, todas las casas de los famosos, que siempre Puede ves que sí. alguna barca o bueno, alguna barca no, una barca no, algún yate, no, tampoco yates, tampoco, pero lanchas, algunas lanchas que ves por allí y Sí, que van diciendo en estos programas que viajan por todo el mundo, dicen, claro. esta es la de Ricky Martin, esta es la de Shakira. Oye, pues no me nosotros tenemos aquí Ampuria Brava, pero claro, No es lo está nada mismo. mal, No pero está mal, bueno, no está mal. en este momento estamos hablando justo de Miami. Que debe ser maravilloso, Tiene ¿eh? que ser Hacer esa increíble. ruta. Es Ujú. como la ruta de Hollywood de la Casa de los Famosos, pues Ya por el agua, es ¿no? todo como vivir una película. Y ya que hablamos de películas, Sí. muchas se han rodado ahí Mm. y son muy famosas. ¿Ah, Por sí? ejemplo, Too Fast and Too Furious. Luego Ah, también está Ace Ventura. Y hay otra que se llama, mira, la tengo aquí porque además me encanta esta a ver, ¿qué película. película es esta Imag- que que hacen imagínate, en Miami? Que hicieron en Miami. Bad Boys. Bad Boys. Ujú. Hombre, muy buena. Y me imagino que también Miami Vice, ¿no? Lo que pasa es que es mucho más antigua. Es más Es más antigua. es más de cuando yo era jovencita. Mm, Pero sí, es verdad que es como un plato también de cine allí, ¿no? Para hacer claro, películas. imagínate. Y luego vamos ahí a Miami a lo que nos gusta de verdad, que es el comer. La La gastronomía es gastronomía. muy importante, es Y debe fundamental, ser riquísima. porque Porque debe además, haber de todas partes. claro, esa mezcla cultural, porque es Mm, una ciudad muy cosmopolita, gracias a eso hay platos que aunque no sean 100% de origen de allí, mm. pero como la gente normalmente degusta ese tipo de platos, Pero son las encuentras, increíbles. las puedes encontrar allí Eso perfectamente. es. ¿Y cómo no puede ser de otra manera? Mm. Por ejemplo, el churrasco. El churrasco, imagínate que el ¡Wow! churrasco, bueno, tiene origen argentino, si no me equivoco, Sí, pero tú vas a Miami, puedes perfectamente pedirte un churrasco. además tengo que decir que es carne de red, que tú la Sí, puedes condimentar como quieras, es verdad. pero hay condimentos que son fundamentales, que se usan siempre, como por ejemplo la sal, que es obvio, Ujú. pero también puedes echar comino y Ah, muchas hierbas al gusto. Yo creo que cada uno pone su toque personal. claro, Y también es un plato combinado, porque tú puedes poner ensalada, huevo frito claro, y ya tienes el plato completo y riquísimo y listo para degustar. qué rico. ¿Qué más cosas? Luego está el sándwich cubano. El sándwich cubano, que por favor tengo aquí la receta, Ah, que hombre, tiene pues que vamos a estar. tomar nota por si queremos hacernos en casa un sándwich cubano. Claro que sí, tenemos que prepararlo y disfrutar porque es Pues sí, increíble. Pues vamos a aquí ver, vamos a tengo, tomar nota. sí, los ingredientes son, ojo al dato, A ver, pan cubano,
jamón tipo lacón, que Ah, también muy es rico. muy suave y tiene un sabor riquísimo, cocido, lechón, lonchas de queso. Mm. Sería un poco como un bikini de aquí. Aquí le llamamos Le bikini, llamamos bikini. bikini, Mm, pero allí, bueno, pues un sándwich cubano y te dan pues sí, algo parecido a un sándwich de jamón y queso, pero eso seguro que es. con algún toque especial, segurísimo. Sí. Yo sé que también hacen en Miami Mm. el café cubano. Ah, Tienen mucha fíjate. tendencia a coger Tienen muchas mucha, cosas de Cuba, exacto, que de es normal Cuba. porque mucha gente de Cuba pues emigra para allá. Pero dicen que además es muy fuerte, que es dulce el café cubano Wow, y que es un símbolo de Miami, wow. el café cubano. Que además podemos hablar de la pequeña Habana, Ah, es verdad, que ahí puedes encontrar galerías de arte claro. con trabajos de latinoamericanos, Ujú. bares, restaurantes, Claro, muchas encuentras cosas que, mucho de origen cubano por su cercanía, ¿no? claro, Y luego una cosa que yo he descubierto y que me hace mucha gracia, que se encuentran, se ve que en muchas cafeterías de Miami, que me sí, encantaría que si alguien de Miami nos está viendo, que nos diga si es así, pero que podemos encontrar croquetas de jamón. wow. Eso me parece maravilloso, e irte a una cafetería en Miami y encontrarte las croquetas de jamón, Ya que aquí listas nos encanta para... mucho en España, nos encantan las croquetas. Sí, es verdad, es muy Pues, típico aquí. pues eso es lo que también podemos encontrar en Miami. Sí, Yo, Manje, creo que en menos de un año vamos a irnos a Miami. Dios te ¿Tú, oiga. tú lo ves? ¿Tú visualizas? Yo lo A mí me encantaría hacer un visualizo, sin control en Miami. sería magnífico. Sería una pasada, Sí, y ¿verdad? si puede ser con Bueno, vistas al mar, mejor. genial, Bueno, pues aquello vamos, en fin de año vamos a pedir el deseo. A ver si algún día llega, que se conceda, ¿verdad? por supuesto. Pues muchísimas gracias, Manje. Nos vemos muy prontito para otra sección de gastrocultura. Nos llevarás a otro destino sin movernos de aquí de plató, Mm, pero nos llevarás a otro destino y a su gastronomía. eso es. Muchísimas gracias, Manje. Gracias a ti. Gracias. Pues del mundo de la gastronomía, del turismo de la gastronomía con Manje, nos vamos a otra sección muy interesante, que además es la comunicación no verbal, porque nos podemos comunicar con la voz, con una mirada, con un gesto, y con ello nos va a hablar de la comunicación no verbal Ana Morros, que la tenemos aquí. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, Qué fantástico. importante es la comunicación no verbal, Y tanto, fijarnos y tanto. en esa comunicación que es sin hablar. Comunicamos antes de hablar. Comunicamos antes de hablar, Antes de hablar imagínate. ya comunicamos. Pero tenemos un Imagínate. canal que es la apariencia y la apariencia comunica. Claro. Hoy vamos a analizar un poquito, ¿Sí? ¿Sí? a un personaje, bueno, un artista que además a mí personalmente me encanta. Claro que sí. Me encanta. Sí. Que es Rosalía. Rosalía. Rosalía, qué nos comunica Rosalía? Muy bien. ¿Cómo podemos empezar a hablar de Rosalía? Vamos a hablar un poco de la comunicación de Rosalía Sí, y vamos a dar una serie de pautas sí. que son importantes para comunicar seguridad, empoderamiento. Ajá. ¿Qué Porque nos a va a ve- servir? Sí, yo creo que sí. Ujú. Entonces, primero tenemos que pensar que lo que tú comunicas viene de dentro. Ujú. Es decir, lo que tú piensas, lo que tú sientes, tu personalidad, sale, ¿sí? Por comunicación no verbal y verbal. Ajá. Es decir, si tú, por ejemplo, te sientes bien, es normal que tengas más expresiones faciales, pues, Claro. de sonrisa. Si tú, por ejemplo, estás muy segura de algo, seguro que tus gestos van a demostrar toda esa seguridad. Y lo vamos a hacer de la mano de Rosalía. Ay, qué bien. Pues vamos a ver qué hace con las manos Rosalía. ¿Qué hace con las ¿No? manos ¿Qué hace Rosalía? con Exacto. todo? He preparado una serie de vídeos muy cortitos Sí, y vamos a hacer lo siguiente. vamos a ver. Dime. Os voy a preguntar, os voy a decir qué os tenéis que fijar en cada vídeo Sí. y luego vamos a mirar qué es lo que nos dice la comunicación no verbal y cómo vemos si es una persona segura o insegura o cómo lo transmite. ¿Vale? Perfecto. Vamos a ver Entonces, si tenemos preparado el primer vídeo y aquí lo tenemos. muy bien, en el primer vídeo van. A ver si hoy Nos se tenemos oye el que sonido fijar- o no. Sí, Vale. nos tenemos que fijar en este vídeo Sí. en la postura, es decir, Ujú. al principio del vídeo en la postura Sí. y luego vemos qué hace. Nos tenemos que fijar Ajá. cómo comunica el tono de voz y la mirada. Ujú. Fijémonos aquí en la postura.
¿Sí? Uy, a mí me ha sonado a ¿qué pasa? O sea, un poco, o sea, Sí. muy valiente Sí, ante un jurado, ¿no? sí, ella en este vídeo le están diciendo que ha desafinado. Ha desafinado y entonces aquí vemos una postura de seguridad. Sí, es una postura de poder. Esa postura Las así, manos en en jarra. jarra. En jarra es una postura de poder. Ujú. Entonces, evidentemente, le están dando una crítica que ella la acepta, pero Sí. evidentemente tiene un semblante serio, porque la Ujú. está escuchando. Y antes de que termine el jet láser, ella ya se defiende. Ajá. No está en contra de la crítica, sino que, hombre, es que me habéis pedido muchas cosas y fíjate que esto lo he hecho. Vale. ¿Por qué he escogido este vídeo? Para demostrar que con 15 años, Con 15. con 15 años, cuando no era conocida, ella ya tenía esa seguridad en ella misma. Ujú. Y entonces viene a ejemplo de que las personas comunicamos de dentro a afuera. Claro. Aquí no la conocemos, pues el vestuario es normal para una niña de Sí. esa edad y en Ujú. el año que estábamos, ¿vale? Que Ah, además recordemos que en este vídeo Ángel Llacer le dijo que no tenía mucho que hacer sí, también, ¿eh? que le Hubo veía una parte potencial, que le veía potencial, pero que, pero aún no, pero aún aún no. no. Pero bueno, ella con Que va tesón. bien, que a veces te digan eso Sí. para tú esforzarte el triple. Hay una parte del vídeo inicial que no se ha visto Ujú. ahora, que ella dice, yo estoy aquí para aprender de profesionales como vosotros. Increíble esa frase, Claro, ¿eh? porque yo Decirla. tengo que aprender, vosotros me decís, yo lo recojo. Ella lo recoge porque aquí dice, me habéis dicho esto, me habéis dicho lo otro, lo he intentado hacer, lo he intentado, son muchas cosas, pero bueno, aquí vemos a Rosalía. Ya dice mucho su carácter, ¿eh? Sí, 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 sí. Me encanta. Cuando hablamos de comunicación no verbal, Ujú. es muy importante tener en cuenta el contexto. Ajá. Sí, y las personas tenemos una línea base de comunicación, que es nuestra comunicación no verbal de base, Sí. ¿sí? Y luego en el contexto la adaptamos. Ujú. Y ahora vamos a ver un vídeo donde vamos a ver la adaptación a ese contexto. Venga, vamos. En este segundo vídeo estamos en una promoción Sí. del disco Malquerer del Ujú. 2018 Con y es Andreu Buenafuente. con Andreu está. Buenafuente. Y ahora vamos a ver, si vamos a analizar un poquito, vamos a ver cómo comunica Rosalía. Vamos a ver cómo Vamos a comunica Rosalía. A ver. No sé si se oye. Sí, sí, O sea, sí. tengo carácter fuerte, ¿sabes? Ahora Pero ella eso aquí no- está diciendo, no entiendo. bueno, porque yo tengo carácter. Claro. Yo tengo carácter y está explicando que cuando ella sale al escenario, ella, digamos que exagera. Y eso es normal, porque cuando una persona está en el escenario, es un escenario grande, la gente te ve a muchos metros Claro. y tienes que Que actuar. empatizar todo. Sí, tienes que hacerlo grande para que la gente te vea, eso es Claro. normal. Si nos fijamos bien, primero tenemos el vestuario. Sí. Está en la promoción de un disco y Ujú. el disco está relacionado con un poco de flamenco, un poco de pop, Ujú. ¿sí? Es el disco El Malquerer del 2018. Qué bueno. Y viste de manera coherente. Eso es un punto que vamos a ver en diferentes vídeos porque dependiendo del disco y la temática del disco, Y ya viste. exacto, es Guau. muy coherente. Y nos vamos a dar cuenta también que hasta habla diferente, ligeramente diferente, dentro de la línea base, porque es Ujú. una buena comunicadora, como muy bien decías, las manos de Rosalía, mueve muchísimo las manos, Ujú. mira al público, busca ese contacto personal, mira al presentador, ¿sí? Fíjate con las manos, sí lo tiene muy claro. ¿Tú crees que ella tiene a alguien que le dice cómo tiene que...? Creo que no. ¿Tú crees que no? Yo, No, yo creo que tampoco. Yo creo creo que que no. le Yo sale a creo que ella es de muy dentro. natural, porque lo hemos visto cuando tenía 15 años. Claro. En 15 años ya hemos Exacto. visto esa manera de comunicar, ganas de comunicar. Ujú. Y sí, tiene personalidad, claro que sí, pero si no la tuviese, no hubiese llegado donde ha llegado, con ese tesón. Claro. Sí, Qué maravilla. mm, Más la cositas. adaptación es importante Ujú. y vamos a ver ahora, como en una entrevista con Jimmy Fallon, Sí. ella se adapta al tipo de show que hace Jimmy Fallon. Muy bien. ¿Sí? Venga. Estamos ahora ya en el 2022 y Sí. ella está presentando el disco Motomami. Motomami. El disco Motomami es energía, Total. es positividad, sí, Ujú. mujer a poder. Y si nos fijamos bien, primero nos fijamos en la apariencia Claro. y vemos un vestuario rompedor. Claro, Totalmente. porque muy Motoma- rockero y muy... sí, Motomami va de esto, sí. Pero ella lo sabe llevar, Ujú. ¿sí? ¿Qué Sí. canales de comportamiento vemos aquí que fijamos bien? Las expresiones faciales, busca siempre el contacto con la gente, Mm. cómo mueve las manos. Ella está encarada al presentador, pero se va girando y buscando esa sonrisa con los espectadores. Mm. Sí, Es sonríe verdad. muchísimo.
está muy contenta. Pero el show de Jimmy Fallon también va de eso. Claro. Y ella se adapta a André O Buenafuente. sea, sabe adaptarse al programa. Exacto. Su comunicación no verbal de base es una persona muy comunicativa. Ujú. Una persona que mira a los ojos, que habla Sí. con seguridad, con un buen tono de voz, Muy una buena natural, postura. muy Sí. natural. A mí me sí. encanta. Si nos fijamos bien, encanta. también acostumbra a cruzar las piernas, aunque Sí. en este vídeo no lo vemos. Pero sabe perfectamente que tiene que enseñar esas botas cómo son, Claro. cómo es ese tacón, Claro, que es claro. diferente. Claro, lleva aquí hasta Entonces- el fondo. Sí, Entonces sabe cómo, o sea, Sí. igualmente ella, sí, aunque sea muy natural, sabe lo que tiene que mostrar. sí. Una Mm, persona comunica parece- seguridad por todos los canales comunicativos. Ujú, Y entonces la apariencia es un canal importante. claro. Y ella coge el disco de lo que va al disco y se viste acorde a eso. No, no, Y lo maravilloso. sabe defender muy bien cualquier vestuario. Porque Total. veremos al final el Otros vestuarios Sí, y nos que vamos a fijar. también. ¿Cuál es la Pues línea vamos base a de por Rosalía? La línea base de Rosalía es comunicación abierta, Ujú. postura adecuada de seguridad, mirada, un buen tono de voz, y aquí la vemos Y súper- naturalidad, o sea, incluso Sí. hace palmas. porque aquí Es está que es súper divertida, está mucho. súper divertida. Muy bien, entonces ahora vamos a ver un vídeo antes de la presentación de su disco Lux. Venga, Antes. vamos a ver. No sabíamos exactamente de qué va el disco Ya. y lo presenta aquí en la radio. A ver. Evidentemente no está promocionando el disco porque no No. ha salido y su vestuario es diferente. Pero fijémonos Totalmente. en esas manos. Sí. En esas manos, sí. Cómo hace así de Exacto. fuerza, ¿eh? Pero nos vamos a fijar en un dato ahora mismo, creo, Sí. que le van a preguntar por su disco Ujú. y en ese momento ella aún no puede decir nada y se coge al micro. Es un Ujú. gesto adaptador, sí, es un gesto apaciguador Ya. para tranquilizarse, porque ella sabe que no puede decir mucho. Claro que no puede decir mucho. Y entonces esto lo hacemos gestos apaciguadores, Ujú. ¿sí? Para relajarnos un poco. Claro. Aquí vemos Y no meter la seguridad, pata. seguridad, Ujú. la energía que tiene cuando habla, cuando le preguntan, Ujú. ella piensa la respuesta, entonces baja la mirada, hace una introspección, la La contesta, contesta la acompaña con las manos hablan de Rosalía, mucho. ¿sí? Esto Ujú. no se puede disimular. No, no. Es decir, está esto tal cual. va en ella misma. Y vamos ya por el último vídeo, si Exacto. no me equivoco. El último Vamos vídeo y así rápidamente. hemos presentado el disco. Hemos presentado. Y esto es una presentación que hace Sí. en México. Ujú. Y le están haciendo preguntas relacionadas con el disco. Si nos fijamos bien, el vestuario es sobrio, Ujú. porque Sí. la temática del disco, Es muy claro. Es el último. evidentemente, ¿no? si miramos, ella dice que habla del amor, Sí. de autoconocimiento, de que si ella se conoce muchísimo mejor, evidentemente han Ujú. pasado unos años. Si nos fijamos bien en el La en el corona pelo, que se ha la puesto corona, de teñido. sí, y Claro. igual no hubieses pensado que ella utilizaría un traje Ujú. como el que utiliza. Claro. Y también hay un punto importante que aquí habla un poco más lento. Ujú. Habla más lento, más espiritual, Ujú. mira mucho a la gente, se gira, habla con las manos. Cuando habla de ella, se toca el corazón. Ya. Todo esto es comunicación. Pues hemos conocido bastante más a Rosalía, su manera de comunicar, qué inteligente es, qué simpática es. Ojalá algún día Es la una tengamos artista. aquí en Sin Control. Venga, Ojalá. venga. Pero muchísimas gracias, Ana. Pronto más comunicación no verbal, más empoderamiento, más de Exacto. todo. Muchas gracias, Muchísimas Elena. gracias. Pues hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos pues la semana que viene con más Sin Control. Gracias por acompañarnos y nada, nos vemos muy pronto. Gracias.